Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 23. ¡Comenzamos! En el programa de hoy vamos a hablar de zonas áridas y semiáridas, vamos a hablar de umbrales, de gradientes, vamos a hablar de cambio climático. Así que yo creo que este programa te va a interesar seguro. Buenos días, soy Juan María Arenas y como cada miércoles, cada miércoles no, porque el miércoles pasado estuve muy liado y no pude grabar, pero bueno, como casi cada miércoles, os pido perdón por no haber podido grabar, pero eso, como casi cada miércoles estoy aquí en un nuevo programa de Oikos. Ya sabéis, a mí me podéis encontrar en jmarenas.com y en Twitter en jmarenas_eco, pues ahí estoy también en Twitter, bueno, en Facebook y en los demás sitios que estoy. Hoy tenemos un programa, tenemos una nueva entrevista. Al otro lado del micro tengo a un amigo, en realidad es un amigo, a Miguel Verdugo. Buena, Miguel. Hola, ¿qué tal? Pues Miguel es doctor en conservación de los recursos naturales. Es para mí uno de los ecólogos científicos, aunque es científico joven, más brillante o con un futuro más brillante, por lo menos de los que conozco, para mí es el más brillante, es compañero mío de carrera y es esta gente que cuando lo conoces, cuando ya sabes cómo se desenvuelve dices, este tío va a ser científico sí o sí, o sea, no hay de dónde rascar si no es científico. Así que ahora mismo por problemas está en paro, pero bueno, ya sabemos que la ciencia es así, ¿no, Miguel? Sí, es solo un impasse, en teoría. Es un impasse, ¿no? Entre un postdoc y otro postdoc, pues ahora estás un poquito en paro. Pero bueno, en paro que no sin trabajo, ¿no? Ya sabemos cómo funciona esto. No, aquí no se para nunca. Legalmente en paro y currando como si no, ¿no? Como si tuvieras un salario de 3.000 euros mensuales, que es lo que ya sabemos todos que ganan los científicos. Sí, movidos por la inercia, básicamente. Que antes de entrar con tu parte, ¿no? Voy a hacer un par de cuñas de publicidad, que es obligatorio. Si estáis buscando empleo en el sector ambiental, ya sabéis, trabajaenmedioambiente.com, mi otra web, y ahí también tenéis mi otro podcast de actualidad y empleo ambiental, que es totalmente distinto a este. Ahí hablamos de empleo con mi compañero Enos Martínez, y os invito a que lo escuchéis porque la verdad que son podcasts muy interesantes y Enoch es un crack de estos temas de la búsqueda de empleo y sobre todo en el sector ambiental. Y nada, yo espero hacer ahí también un podcast ameno y que os guste. Y eso, y si estáis buscando empleo en la web, trabajaenmedioambiente.com, www.trabajaenmedioambiente.com, vais a tener pues ofertas de empleo, que esta semana creo que nos dijo que había como ahora mismo activas 180 ofertas de empleo, o sea que hay muchas. Y sin más, vamos a pasar método cabecera y entramos con la entrevista con Miguel. Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com/contacto. Bueno, y ahora sí que vamos con lo que nos importa, Miguel. Cuéntanos a qué es lo que te dedicas, a qué es lo que te has dedicado. Bueno, te sigues dedicando, vamos. Sí, y me dedicaré con suerte. Pues yo soy ecólogo y trabajo en el grupo de el Laboratorio de Ecología de Tierras Áridas y Cambio Global, que dirige el doctor Fernando Maestre. Que ese también es una de las mentes jóvenes ecólogos porque dirige un proyectos europeos, pero el tío muy joven también, o sea que... Es un hombre fascinante. Sí. Con la cabeza muy bien puesta y una visión bien interesante del mundo, sí. Y nada, trabajo ahí básicamente en cambio climático y en tierras áridas. Por lo que me estabas contando ayer, ahí es que me resultó súper curioso, ¿no? Bueno, lo primero, cuéntanos, hemos dicho ahora, ya hemos dicho antes, ¿qué son las tierras áridas? Áridas y semiáridas, ¿no? Porque es verdad que tú trabajas en Drylands, que traducido al castellano es árido y semiárido. Cuéntanos un poquito qué es las tierras estas áridas y semiáridas. Bueno, pues así un poco sucintamente definimos tierras áridas, ¿vale? Del inglés drylands, como todas aquellas tierras del globo en las que llueve menos del 60% de lo que se evapora, ¿vale?
Y entonces, básicamente son tierras que tienen un déficit de agua muy marcado, que es crónico, ¿vale? Forma Vale. parte de su... Vale, llueve, vale, menos de un 60% de lo que se evapora, tal. Eso tradúceselo a mi amigo el informático, porque mi amigo el informático va a decir, ¿y qué me estás contando con eso? ¿Qué es un drylands? ¿Qué es una tierra árida? El Sáhara es una... Eso todos lo sabemos, pero no solo el Sáhara. El Sáhara sería el extremo hiperárido. Digamos que las tierras áridas comprenden una gran extensión de tierras, ¿vale? O sea, de hecho ocupan más del 45% de todas las tierras emergidas del globo y básicamente son sitios en los que falta agua, ¿vale? No llueve suficiente como para cubrir toda la demanda evaporativa del sistema. Pero eso no significa que sean desiertos, sino que lo que falta predominantemente en el ecosistema es suficiente agua como para funcionar sobrados, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, nosotros, casi toda la península ibérica es un dryland, ¿vale? Estaríamos en el extremo semiárido, que es un dryland, pero no tan dryland. O sea, claro, o sea, un extremo, para entender, un extremo sería el desierto del Sáhara, los desiertos sería un extremo, y el otro extremo sería el clima mediterráneo un poquito duro, ¿no? Lo que en España puede ser desde Madrid para abajo, para entendernos, o incluso... Y especialmente Almería, Murcia, la zona esta, pero lo que es el ecosistema, el Mediterráneo, España, Portugal, Grecia, Italia... También sería el otro extremo, ¿no? Sería el extremo que casi ya no es árido, sería pues el Mediterráneo en sentido... Los climas mediterráneos, ¿no? En sentido amplio. De hecho, las tierras áridas comprenden también sitios que son más húmedos. Es decir, el Mediterráneo está siempre comprendido en tierras áridas, pero existen también lo que se llaman zonas seco-subhúmedas, que también forman parte de las tierras áridas, que en realidad, si los ves, parecen bosques bastante bien formados, donde no parece que falte agua, pero sin embargo entran dentro de esta definición, ¿no? Vale, ya sabemos dónde estás tú trabajando, ya sabemos dónde está tú, el grupo trabajando. ¿Y qué estudiáis concretamente? Porque es verdad que os habéis focalizado en estudiar, o por lo menos tú, en una cosa muy concreta, ¿no? Dentro de estos drylands. Porque bueno, yo también he estudiado en dryland. Mi tesis, la mitad de mi tesis fue en ecosistemas de yeso, en Aranjuez. En Aranjuez, mentira, no, en Fuentideña del Tajo y por ahí. Y eso también es un dryland. Esos ecosistemas de yeso no deja de ser una tierra árida. Tú en concreto, ¿qué es lo que has estudiado aquí? Por lo que a mí me resulta súper interesante tus investigaciones. Cuéntanoslo. Pues en realidad nosotros investigamos en zonas áridas, pero de modo global, ¿vale? Lo que un poco es característico de nuestra investigación, no de toda la investigación de Fernando, pero de gran parte, es que trabajamos a una escala global. Es decir, miramos lo que llamamos gradientes ambientales, que es hacer una especie de muestreo de todo el globo, de muchas condiciones áridas distintas, y analizar en ellos cómo se van sucediendo las características del ecosistema, es decir, cómo funcionan los ecosistemas, ¿vale? En particular, yo me he enfocado en lo que llamamos gradientes climáticos, que un poco para que lo entienda tu amigo el informático, haciendo ahí un símil, sería, imagínate que hay un gallego que se levanta hoy, está especialmente aventurero y quiere saber cómo va a ser su tierra dentro de unos años con el cambio climático, ¿no? Que va a aridificarlo todo. Entonces se embarca en un coche y empieza a viajar hacia el sur, en España, mirando por la ventanilla para ver qué es lo que ve, cómo se va transformando el paisaje, ¿no? Eso sería un gradiente ambiental, que básicamente vas viendo cómo va cambiando el paisaje conforme se va haciendo más árido. Otro gradiente ambiental, para que la gente también lo entienda, es cuando tú subes desde cualquier ciudad a la montaña, ¿no? Que vas viendo cómo va cambiando la vegetación, y eso en realidad va cambiando porque cambia la precipitación, porque cambia el frío, porque cambia el calor, porque cambia muchas cosas, ¿no? Eso también serían un gradiente, ¿no? Pero en este caso sería un gradiente no altitudinal, no de mar-montaña, por así decirlo, sino un gradiente latitudinal, ¿no? De norte a sur de la Tierra, o de sur a norte, vamos. Depende de En dónde este estés. caso, sí, si generalizas suficiente, al final acabas convirtiéndolo en un gradiente de aridez, que es lo que estudiamos. Es decir, vas viendo a ver cómo cambian las condiciones según el clima se va haciendo más árido. O sea, que Digamos trabajas de claro, Almería, de Galicia a Almería, ¿no? Y vas viendo el cambio, ¿eh? exactamente.
Bueno, o sea, yo en realidad, en lugar de hacer como el gallego, lo que hice fue, en lugar de embarcarme en un coche, me embarqué en el proyecto Biocom de Fernando Maestre y en lugar de bajar desde Galicia hasta Almería, pues muestreamos 236 sitios repartidos por todo el globo, desde la Patagonia Argentina, la sabana africana, los desiertos de China, todos estos sitios. Y Ujú. para expandir un poco el gradiente de aridez y poder ver todas las situaciones que hay en el mundo, ¿no? Intentando entender cómo funciona, o sea, qué es lo que nos espera, sabiendo qué es lo que hay, es decir, sabiendo cómo funcionan, qué es lo que ocurre cuando se va aridificando el terreno, pues intentamos inferir qué es lo que va a ocurrir con el cambio climático. Y es evidente que cada vez el clima se va a aridificar más con el cambio climático. Bueno, salvo teorías de estas que pueden ser reales, ¿no? De cambios en las corrientes marinas que te produzcan fríos globales, que tampoco son descartables. Pero en teoría la teoría es eso, que la Tierra cada vez se va aridificando más y sobre todo ciertas zonas como el clima mediterráneo, ¿no? O sea que además nos importa mucho. Exactamente. De hecho, bueno, las tierras áridas que te he dicho que cubren el 45% de las tierras emergidas del planeta, se espera que se expandan, es decir, que lleguen a cubrir hasta un 20% más y que realmente lleguen a afectar a mucha gente. O sea, a día de hoy creo que viven como el 40% de la población del planeta vive a día de hoy en tierras áridas y cuando se expanda van a vivir muchos más. Y no solo eso, sino que las zonas que a día de hoy consideramos áridas se van a aridificar todavía más, ¿vale? Y esto es muy importante, pues, por muchas razones, entre ellas porque eh, un gran porcentaje de la gente que vive en las tierras áridas, de hecho, vive en países en vías de desarrollo. Estamos hablando de gente que vive, pues, en África, en zonas muy áridas de la parte oeste de China. Es decir, afecta a mucha gente y además a gente que realmente tiene problemas para poder medrar en el día a día. Otra cosa que me ha resultado muy curiosa, ¿no? Que además hablamos de zonas áridas y zonas semiáridas. Y cuando estuvimos ayer hablando me resultó curioso, ¿no? Que me decía que, vale, has estudiado gradientes, pero los gradientes no tienen por qué tener una bajada. La temperatura según vas subiendo en la montaña, por lo general, el gradiente este que hemos dicho de montaña, tú vas subiendo y según vas subiendo, vas viendo cómo paulatinamente la temperatura va disminuyendo, ¿no? Y vas viendo a lo mejor más árboles tan paulatinamente. Pero en este caso, ¿no? Los estudios que vosotros estáis haciendo, me ha resultado que hay lo que se conoce un umbral, ¿no? Un umbral es decir, vale, yo voy paulatinamente, pero llega un punto en el que, ¡pum!, de golpe cae un montón de cosas en el ecosistema, ¿no? Y eso es un... Claro, y ahí eso es súper importante encontrar esas cosas en ecología, ¿no? Porque, vale, es decir, muchas veces se dice, no, no se puede subir más de un grado la temperatura o grado y medio porque ahí va a hacer crack. Vosotros habéis encontrado un crack. Eso es un poco mi rol dentro del grupo de Fernando, pues investigando estos gradientes de aridez, que en realidad pues lo hacemos todos dentro del grupo de Fernando. Yo me he especializado en encontrar estos umbrales, ¿vale? En realidad, pues mira, volviendo al símil del gallego, si va bajando por la península ibérica, verá pues que sus fragas y sus hayedos se van transformando poco a poco en rebollares y después en encinares y llegado a un punto más o menos en la meseta, él estaría pensando, bueno, pues sigue habiendo bosque, ¿no? Es decir, las cosas van a cambiar, pero tampoco es tan grave. Lo que pasa es que llega un momento en el que baja de Despeñaperros, llega hasta Granada, le da la vuelta a las Alpujarras de Granada y llega a Almería. Y de repente, de golpe y porrazo, se puede encontrar con que atraviesa un túnel y deja de haber un bosque. Lo que hay son arbustos pelados, un poco tristes, muy dispersos, y si se pusiese a mirar en detalle, que es un poco lo que hacemos nosotros, conseguiría ver que la fertilidad del suelo cae de repente y las cosas dejan de funcionar como funcionaban hasta ahora, ¿no? No es que de repente haya menos vegetación ni que el bosque sea un poco menos denso, es que de repente ya no funciona igual. Estás hablando de otra cosa. Y esto es un poco lo que investigamos nosotros, Sí, estos umbrales, momentos en la aridez en los que las cosas no es que funcionen un poco peor, sino que directamente funcionan distinto. sí, pasaría también con el Sáhara y la sabana africana, ¿no? Que dices, desierto, 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 si vas hacia el sur, o, bueno, o vienes desde el sur del globo hacia arriba, sabana, 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 y en un punto
estamos en el desierto y es un punto más o menos pequeñito, ¿no? No es... pues Exactamente. estamos más o menos igual. ¿Y qué problemas tiene esto? Pues, hombre, tiene varios problemas. En realidad tampoco es decir, no significa que esto sea una catástrofe, porque hay sitios en el globo donde se vive en estas condiciones. Es decir, llegas a Almería y en Almería, bueno, pues la gente tampoco se muere de hambre, simplemente viven de otra manera. Y bueno, Almería a lo mejor es un sitio todavía Claro, suave. y suave y bastante, iba a ser una expresión que no me gusta, industrializado, por así decirlo, que es primer mundo. Exactamente. Pero cuando te vas, por ejemplo, a Kenia, que en los sitios donde he estado, lo que encuentras es que en esta clase de lugares la gente se dedica al pastoreo. Lo que tienen son cabras o una serie de ganado y comen básicamente lo que crece, que son pues los pequeños arbustillos que hay, etcétera. Y la gente vive así y digamos que no tienes por qué morirte de hambre en un ambiente así. El problema viene con el cambio. Es decir, si tú empiezas a inferir que esto va a ocurrir a través del tiempo, puedes, el gobierno o la manera que tienen de manejar sus tierras, pueden decir, bueno, pues ahora estamos cultivando, vamos a seguir cultivando y llegado un momento ya no puedes cultivar porque no te llueve suficiente, el sistema no lo puede aguantar y simplemente tienes que hacer otra cosa. Y entonces saber en qué punto tienes que cambiar la manera de trabajar con el sistema es pues de gran trascendencia, ¿no? Vamos, me parece alucinante, ¿no? Haber encontrado, o haber casi encontrado, bueno, encontrado directamente, sí, sí. El punto es de decir, no, no, cuidado que a partir de este punto, y vosotros le podéis poner cifras, ¿no? Podéis decir, cuando la aridez sea menor de tal. Claro, O esto sea, es lo que trabajamos precisamente para encontrar ese punto, ¿no? Pues por las investigaciones que venimos desarrollando, es el punto en el que llueve menos del 30% de lo que se evapora, que es pues una aridez determinada, ¿sabes? Y en teoría es a partir de aquí cuando empiezan los problemas, ¿no? Y claro, la trascendencia de nuestra investigación consiste en poner esa cifra para informar un poco a la gente de dónde está el límite. Luego ya, pues con el tiempo, pasa a ser un problema más político que otra cosa. eso te iba a decir, que el problema aquí no lo veo tanto. Bueno, no lo veo científico, no. O sea, hay el problema científico, se describe tal, pero me la juego que no van a hacer ni puñetero caso los políticos. Bueno, a los científicos primero tienes que, o sea, hasta a día de hoy no hay tanta gente trabajando en umbrales, entonces la mayoría de los métodos que se vienen utilizando a día de hoy, pues infieren que las cosas van a ser de una manera más o menos gradual. No es del todo cierto, pero de alguna manera no es el trending pensar que hay umbrales. Entonces, ahora que se está empezando a afianzar dentro del mundo científico este pensamiento, es cuando toca trasladar esto a la gente que tiene realmente el poder de hacer cosas, ¿no? Y además, esto de los umbrales, y como al final siempre hablamos de un tema y siempre divagamos y nos vamos a otros, y yo creo que más o menos de este tema, el tuyo ya le hemos dado vueltas, con los umbrales, lo que estamos hablando ahora mismo me está recordando a la teoría de la evolución que se considera vamos, nosotros cuando estudiábamos no era como muy lineal, es como, vale, cambios, pequeños cambios, tal y cual, y parece ser que se han descrito momentos en los que ha habido unos umbrales, por lo que sea, en los que había unos cambios abruptos. El Cámbrico, por ejemplo, hay una explosión de lo que se conoce como la explosión del Cámbrico, y no parece, a ver, igual miran sí que puede ser lineal, pero parece que hay umbrales gordos en evolución. Igual ahora me coge un biólogo evolutivo y me dice que soy un gilipollas, ¿no? Por decir esto. Pero la impresión que yo tengo es que lo de siempre la biología y la ecología se ha tratado como gradientes y parece ser que funciona más o funciona mucho también a umbrales. Y aquí, bueno, aquí tenemos un ejemplo, pero con el tema de la evolución también tenemos otro ejemplo. Y seguro que hay muchos otros, ¿no? Que dices, a partir de esto, ya. De hecho, bueno, no es nuevo pensar en que las cosas funcionan a cachos y existen más estudios dentro de ecología y dentro de muchos otros sistemas en los que ya se han descrito
comportamientos que son abruptos, ¿no? Digamos que no, el sistema funciona así desde hace mucho tiempo y de alguna manera lo sabemos desde hace mucho tiempo. Ahora lo estamos trasladando a la ecología, pero en física, por ejemplo, el comportamiento que describe cómo se deshiela un cubito de hielo Exactamente. es muy similar, es decir, esto forma parte de la naturaleza. Entonces, la ecología simplemente responde Claro. de Sí, igual sí, manera, es ¿no? verdad, lo del umbral de 0 grados por 0 grados es un umbral. El Eso agua va es, estando cada vez más fría hasta que se congela. Y se congela en 0 o se evapora en 100. Ya está. Es también de exactamente. umbrales. Que a mí el tema de los umbrales me resulta interesante. Y eh, otra pregunta. Porque claro, un científico parece que siempre está en el campo tomando datos. Hace 15 días hablábamos con María López sobre las esponjas. Y claro, te imaginas al buceador todo el día buceando. A ti, te imaginas a un Miguel todo el día tomando datos ahí tirado en el suelo entre matojos, por así decirlo. Y nada, ¿no? O sea, tú la gran mayoría del tiempo lo haces con números. Con números, sí. Bueno, de hecho, a ver, el proyecto de Fernando, una de las cosas que tiene es que es muy grande, entonces genera muchos datos. Yo realmente soy más analista de datos que ecólogo de campo. He ido al campo y me ha tocado muestrear con los típicos, eh, las típicas cuadrículas para ver cuántas plantas hay en un sitio. De hecho, muestreas en condiciones curiosas, por así decirlo, en muchas situaciones. En Kenia me tocó muestrear con un hombre con una metralleta al lado. Estas cosas forman parte un poco de las aventurillas que vas contando, pero es verdad que la inmensa mayoría del trabajo, o por lo menos una parte importante, la realizas en el ordenador y con números. Básicamente lo que tienes que hacer es entender lo que estás haciendo y cualquiera puede ser el gallego y darse una vuelta hasta Almería y ver que las cosas cambian, pero cuando lo trasladas a los números es cuando concluyes cosas, ¿no? Y eso es un poco la parte importante, la parte que podemos hacer nosotros que a lo mejor no puede hacer el gallego. O sí, a lo mejor el gallego es un analista de datos también cojonudo, ¿no? Sí, sí, seguro, pero quiero decir que es la parte que nos toca, ¿no? Nuestro rol. Pues yo creo, Miguel, que no sé si quieres contar alguna cosa más. Me he propuesto no irnos a los 40 minutos de programa, así que no sé, y intentar hacer el programa ya, a todos lo digo y creo que con algunos lo consigo más que con otros. Contigo hemos focalizado bastante bien el tema para no irnos mucho. ¿Alguna cosa más que que creas que se nos ha quedado en el tintero y que creas que es importante remarcar? Y Bueno, para no ser totalmente alarmistas y que la gente no empiece a entrar en pánico y a quemar sus casas, pues diría que lo que nosotros básicamente estamos. porque genera más calentamiento global, el CO2 que emita la casa y tal. O sea, vamos a contenernos. Exactamente, hay que ser un poco comedidos, pero diría que lo que nosotros estamos haciendo es importante y sienta las bases para saber estas cosas, pero no significa que las cosas vayan a cambiar de manera tan abrupta. Lo que nosotros estamos investigando es gradientes ambientales, es decir, nos movemos por el espacio. Eso no significa que en el tiempo vaya a ocurrir exactamente igual. Y esto es la nueva frontera, es decir, lo que nosotros ahora vamos a saltar es saber cómo ocurre esto en el tiempo. Mm. Es decir, que, por ejemplo, creo que según nuestro umbral que nosotros hemos encontrado, pues muchas zonas del mundo van a cambiar de manera abrupta, pero esto es una especie de inferencia que nosotros hacemos que tiene que ser corroborada, ¿no? Es decir, en el tiempo. De hecho, hay zonas, por ejemplo, en Francia, que se dice que según nuestros estudios van a cambiar de manera abrupta, y si le dices a los franceses que la mitad de su país de repente se va a convertir en Almería, probablemente todos entren en pánico. No es Bueno, así, y se rían de ti. exactamente. Es decir, todo esto todavía tiene que ser investigado más profundamente, ¿no? En el tiempo, que es lo que realmente nos importa. Sí, sí, pues claro, saber que va a cambiar, vale, pues si cambia dentro de 1000 años, pues entre comillas a nosotros, porque al final esto no deja de No, ser. El tema del cambio climático está muy bien, las especies van a desaparecer y tal, pero en realidad a la especie que nos afecta es a la nuestra. Las otras son daños colaterales, pero esto, egoísmo puro y duro. Si nosotros queremos sobrevivir,
Esto es lo que hablábamos de que de repente no puedas cultivar, es lo que realmente nos interesa a nosotros, ¿no? El impacto se produce en nosotros. El arbusto que vive en Almería es perfectamente feliz, no necesita de más. Tengo ganas de hacer algún podcast de las adaptaciones que tienen las especies estas del semiárido a vivir ahí. Es que es alucinante, ¿no? Plantas que viven del agua química, o sea, del agua que hay físicamente o químicamente entre las partículas de yeso. Dices, ¿cómo puede sacar agua de la estructura química del yeso? De la química, no que esté... No, de la estructura química, y la sacan el agua de ahí. Es alucinante. Tengo ganas de hacer un programa de eso. Hay cosas que sorprenden también. Es decir, hace un año creo que fue, o dos, en el desierto de Atacama, descubrieron que había muchísimos microbios que no estaban muertos. En el desierto de Atacama no llueve. Es uno de estos sitios donde llueve una vez cada X años. Ni siquiera puedes decir que llueva un poco. Y sin embargo hay cosas que viven. Es decir, hay microorganismos que se mantienen durmientes hasta que hay una lluvia. Hay semillas anuales, de plantas anuales que de repente despiertan. La vida no se acaba porque no llueva, pero se transforma y hay que ser conscientes de esa transformación, ¿no? Creo que es la mejor manera para cerrar el programa que tenemos. Así que, Miguel, me ha encantado esta última frase, así que lo vamos a dejar aquí. Pues decir que, bueno, ¿dónde está? Vamos a hacer tú dónde, en redes sociales y demás, o en página web, algún sitio donde digas, pues mira, suelo usar esta red social, o decir, mira, yo no, soy un ermitaño, vivo aquí en mi pueblito aislado y hago ciencia, nada más, ya las redes para otros. Cuéntanos dónde está, dónde te podemos ver. Pues yo creo que lo más interesante es que sigáis al laboratorio de Fernando Maestre, que es donde se desarrollan la mayoría de estas investigaciones, y luego, como yo en algún instante saldré de allá y me iré a hacer mis cosas, tengo mi cuenta en Twitter, Miguel Verdugo 1, que se puede seguir también, y dirijo un blog que espero en algún instante convertir también en divulgación, ¿vale? Que es If I'm Not Chrome, en WordPress. Lo dejaremos en las notas del programa, ya sabéis, ahí deja, porque el nombre ya, como me lo ha dicho, quien tenga un buen inglés, sí, pero igual dice, ¿cómo ha dicho? Sí, pero bueno, que se puede seguir básicamente nuestra trayectoria con Twitter, que es la herramienta que hay que usar. Bueno, pues nada, ya digo, en las notas del programa vais a tener todos estos enlaces, alguna cosilla más que me ha pasado a Miguel que puede ser interesante para colgar ahí. Y creo que hoy sí que lo hemos conseguido. Creo que no hemos llegado a los 30 minutos. Ahora calcularé, pero creo que hoy no hemos llegado a los 30 minutos. Bien dirigido ahí, sí. Así que me voy a ir despidiendo. Os espero el miércoles que viene de nuevo. Creo que el miércoles que viene habrá programa, aunque voy hasta arriba de cosas, pero tengo que sacar y quiero sacar hueco como sea para hacer mis podcasts, que me encantan. Nos vemos el miércoles que viene. Ya, nos podéis escuchar, ya sabéis, en Spreaker, en iTunes, en iVoox, en Google Podcast, en Spotify, en un montón de sitios. En nuestra página web tenéis un reproductor también integrado. Este podcast está en restauraciondeecosistemas.com. Y comentarme en las redes sociales si os ha gustado el programa y qué os ha parecido, si os ha parecido interesante o no. Venga, adiós.